la primera reacción que tuvo Nehemías ante una situación difícil o ante una situación que no era agradable para su pueblo, fue la oración. Eso habla mucho del corazón que Dios había forjado en él. A pesar de que él estaba en una situación cómoda, él, como dice Juan, si bien era copero y corre el riesgo de si alguien, pero no es que pasaba todos los días que había envenenamiento, ¿no? Pero él tenía una posición realmente importante, pero aún siendo y estando en un lugar cómodo, él ante una noticia de su nación, él se conmueve, y esto representa una generación que Dios está levantando, que no solo escucha o critica, se queja, sino que se conmueve y que comienza con la oración para una posterior construcción, ¿sí? Y acá se conecta con lo de la zorra, se conecta con todo lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, en tiempos de construcción, Dios levanta a Nehemías, y es por eso que queríamos hablar estas palabras. Y vamos a hablar después de otras cosas, pero específicamente hoy vamos a tocar algunas enseñanzas puntuales, que todo comienza con la oración, ¿sí? Todo comienza con la oración. Y por eso le decía a Juan, qué importante lo que estamos haciendo, estos tiempos de juntarnos a orar, qué importante, ¿no? Porque la plataforma espiritual es la oración, siempre. A veces nosotros decimos, no, vamos a hacer esto, vamos así, está bueno. Hacer es la otra cara de la moneda, pero la plataforma es la oración. Entonces, siempre que hay una edificación espiritual, hay oración. Por eso creo que es muy importante todo esto que estamos haciendo. Entonces, hoy vamos a enfatizar en esa perspectiva que queremos aprender de Nehemías, ¿sí? Y bueno, sería preguntarnos por qué, según lo que vemos en Nehemías, debemos orar. Claro. ¿Sí? Sí, algo que nosotros hablábamos es que quizás, no sé si todos los percibirán de la misma manera, esto es algo que siempre lo mencionamos, pero esta generación que estamos viviendo, o sea, tiene muchas distracciones, y esas distracciones hacen que justamente te roben el tiempo de la oración. Y así como tal vez Nehemías también tenía otro tipo de ocupaciones. Yo creo que al ser un alto funcionario del rey más poderoso de su tiempo, no habrá tenido pocos compromisos o pocas tareas para hacer. Sin embargo, él le dio prioridad a la oración ante esta situación. Era una situación que él en principio no la podía cambiar. O sea, él en principio no estaba a la altura de las circunstancias como para, ni estaban las capacidades, ni tenía los recursos como para poder cambiar la situación de su nación. No lo tenía. Sin embargo, él lo que hizo primero, como dijo mi esposa recién, le dio prioridad y puso como plataforma la oración, a partir de lo cual después surgió todo lo demás que lo llevó a una reconstrucción de su nación, que fue una obra de Dios. Y algo que, como decía Juan, que donde otros pudieron ver a lo mejor una ruina, él vio una construcción, ¿sí? Qué importante, cómo la perspectiva de Dios cambia todo, ¿no? Una persona pasaba por ahí y decía, mirá, está en ruinas Jerusalén. Pero él, donde otros vieron ruina, él vio una posible construcción. Y qué importante que tener esa visión de Dios, pero cómo el corazón de él le permitió ver eso. Entonces, cuando veamos una ruina en algo, o aún vemos una persona que a lo mejor no está pasando un buen momento, o no está pasando un tiempo, a lo mejor decir, no, la vida de esta persona realmente no está bien. Bueno, quizás sea una especie de ruina en algo, pero nosotros siempre tenemos que ver lo que Dios quiere hacer, que es construir, ¿no? Los ojos de Dios siempre, como dice la palabra, Dios separa lo precioso de lo vil, y ver en eso la construcción de Dios. Sí, eso está muy bueno, porque díganme si uno sinceramente tiene que abrir el corazón. Sabemos que delante de Dios no hay nada que es oculto, pero cuántas veces al ver situaciones, ya sea en nuestra nación, hablando de la nación argentina, pero ahora vamos a ver, cuando hablamos de nación y hablamos de Israel, no estamos hablando solo de la nación judía,
sino que estamos hablando de una representación del pueblo de Dios o la nación de Dios, la cual hoy también somos nosotros los que creemos en Cristo. Entonces, cuando vemos a lo mejor que algo está en ruina, que alguien está en ruina, o vemos a veces cuántas veces nos pasa que vemos, no sé, la situación de nuestros gobernantes o las acciones de nuestros gobernantes, y a veces uno tiende, en lugar de orar por esa situación, orar por los que están en eminencia, como dice la Biblia, a veces tendemos a ser más bien apedreadores, ¿no? O sea, creo que todos en algún punto a veces caemos en eso, y es fácil caer, sobre todo cuando a nuestro entorno hay personas que hacen lo mismo. Sí. Pero vamos a ver que ante una situación así, nosotros podemos ser de los que primero oran por esa situación para luego ser de los que edifican y los que cambian el destino. Ahora, vamos al punto de algunos puntos en relación a esto que hizo Nehemías y que tienen que ver con la oración. Y nosotros pusimos algunos puntos de por qué debemos orar. Nosotros sabemos, muchas veces hablamos, creo que la oración debe ser uno de los temas sobre los que más mensajes o sermones hay, y pueden ser incluso mucho más, a lo mejor sí, o reveladores, pero no queremos pasar por alto a veces las cuestiones básicas que son las que van a llevar, como llevó a Nehemías a partir de la oración, luego a transformar la realidad de su nación. Sí. Y uno de estos puntos es ¿por qué? O sea, porque demuestra nuestra dependencia de Dios. O sea, ¿por qué debemos orar? Primero. Porque demuestra nuestra dependencia de Dios. O sea, lo que hizo Nehemías fue decir, Señor, dependo en esta situación, dependo de ti para lo que vos quieras hacer. O sea, no están mis capacidades, no tengo los recursos, no tengo la fuerza, lejos. O sea, miles de excusas o miles de situaciones que eran reales para él, y sin embargo, él lo primero que hizo fue llevar esta situación a la oración como señal de dependencia de Dios para ver qué era lo que Dios quería hacer. Sí, sobre todo, como decía Juan, en este tiempo de tanta vorágine, tanto movimiento, es muy común ver en nosotros la autosuficiencia. Pero algo que una vez escuché y que le dije a Juan para compartirlo, es que cuando veamos que la primera reacción ante un problema es la oración, eso es una medida de nuestra dependencia, ¿sí? No digo que lo vamos a solucionar todo orando, porque obviamente Dios tiene gente, personas que nos van a ayudar para resolver cosas, pero ¿cuál es la primera reacción ante un problema? ¿Oramos en nuestra mente o ya vamos a hacer las cosas? Entonces, eso es una señal de poder entender si nuestra dependencia, el nivel de nuestra dependencia de Dios, ¿sí? Quizás Dios no va a decir, bueno, sí, taco. O quizás no nos diga nada, pero ya esa entrega, Él nos va a guiar a una persona, nos va a guiar a alguien que tenemos que hablar con alguien, como hizo con Nehemías, un contacto, ¿sí? Nehemías, ahora vamos a ver, él oró 4 meses. 4 meses. Yo dije 40 días, perdón. Eran no, 4 meses. 4 meses. Era más. Después de los 4 meses, recién, dice la Biblia, Dios le tocó el corazón al rey. Entonces, a veces hay que ser impaciente para empezar algo, pero paciente para terminar, ¿no? A veces queremos empezar, vamos a ser pacientes para orar, ¿sí? Pero paciente para que Dios haga la obra. Así que bueno, primer punto, y es importante, ¿por qué debemos orar? Porque justamente demostramos nuestra dependencia a Dios. Simplemente eso, y si a Dios le agrada que seamos dependientes, bueno, oremos, tengamos presente a Dios ante cualquier situación. Hay una palabra que dice en la Biblia que no podemos dar frutos separados de Él, ¿sí? Es un poco lo que estuvimos hablando. Que es un poco claro, lo que estuvimos hablando. La única manera que nosotros podamos tener frutos en cualquier situación, paz, amor, gozo, paciencia, todos los frutos que agradan a Dios, es cuando permanecemos en Él, y bueno, la oración nos ayuda a mantenernos. Y además, otra cosa es que la Biblia nos habla de que los humildes son aquellos que dependen de Dios, ¿sí? Humildad no tiene tanto que ver con el carácter, que soy buenito, la humildad tiene más que ver con la dependencia de Dios que con nuestro carácter, ¿no? A veces confundimos, ¿no?
Así que bueno, el primer punto sería ese, entonces. Porque demuestra nuestra dependencia de Dios. El segundo punto, si están anotando, de por qué debemos orar, es porque aligera nuestra carga. Que aligera nuestra carga en el sentido no que sea necesariamente algo personal o un problema personal. En este caso, en Nehemías era un problema global de su nación, pero él es como que se vio parte de ese problema, aunque tal vez no lo estaba. Él se vio como parte del cuerpo, como parte de la nación, que es lo que en realidad nosotros somos como parte del pueblo o de la nación de Dios, somos parte de un cuerpo. Y esto tiene que ver con la manera en que uno ve, ¿no es cierto?, y percibe que es parte de ese cuerpo. Nehemías lo vio así, aunque estaba lejos de su nación, él se vio como parte de ese problema que tenía que ser resuelto. Y entonces él lo que fue, o sea, se transformó en una carga para él. Imagínense que por 4 meses estuvo haciendo luto, estuvo como de duelo, por así decirlo, y estuvo orando por su nación. Es porque él justamente sentía y Dios puso en él una carga pesada por su nación. Ahora, no sé si les pasa o les pasó que a veces Dios pone una carga por alguien en particular o por algo en general o en particular. A veces, no sé, hay personas que tienen una carga por la gente que está en la política, hay personas que tienen una carga por un familiar, hay personas que tienen una carga, no sé, por un vecino. Y Dios a veces pone cargas. Hay personas que tienen carga por las misiones, hay personas que tienen carga por llevar el evangelio. Hay diferentes tipos de carga que Dios va poniendo en el corazón. Y Dios le puso a Nehemías una carga para restaurar los muros y reedificar los muros. Entonces, lo que hizo Nehemías fue llevar esta carga delante de Dios para sacar un poco la presión de esa carga que era enorme, la presión de esa carga por su nación. Ahora, hay muchos pasajes acerca de esto, pero uno es: los que confían en el Señor tendrán nueva fuerza. Y un poco llevar a la oración las cargas o lo que Dios pone en nuestro corazón como carga por alguien o por algo o por alguna situación, hace que nosotros necesitemos fuerza para sobrellevar esas cargas. Ustedes saben que Jesús dijo: lleven mi carga, o sea, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Sí. Y a veces, bueno, nosotros nos cargamos con muchas cosas en nuestra vida diaria, pero en realidad hay cosas que son las cargas que el Señor nos pone. Exacto. Hay que discernir, porque a veces también, es como dice Juan, nos cargamos con cosas que no son realmente de Dios, y son simplemente cosas humanas, son preocupaciones, ya sea del enemigo o de nosotros, pero hay otras cargas como esta que sí realmente venía de parte de Dios. Entonces, él podía tener, no sé, la carga de, fíjense que él, siendo copero, podía tomar un vino que esté envenenado, podía estar preocupado. Imagínense si fuéramos coperos, o sea, no sé, oraríamos al vino. Capaz la última copa, dice: si bebieras cosa mortífera no te hará daño. Ese sería el... Orando cada vaso que tomamos para que no sea veneno. Pero fíjense que aún desde esa posición que él tenía, lo que realmente le cargó a él era que estaba en ruina su nación. Y esto después vamos a ampliar porque es algo para ampliar, pero nosotros somos parte de una familia espiritual. A su vez somos parte de una nación espiritual. Entonces, así como hoy vemos a Nehemías ayudando con una construcción a una nación, a veces ayudar a una persona también está ayudando al reino de Dios. Entonces, pero hay que entender cuáles son las cargas de Dios y cuáles son cargas nuestras o cargas que no son de Dios, porque Dios nos lleva a hacer en las cosas que realmente lo que, como dice la palabra, mi carga es ligera y mi yugo es fácil, ¿no? O sea, evidentemente hay cargas que no son de Dios, por eso nos pesan más de lo que tendrían que pesar. Pero bueno, ese sería el segundo punto. El tercer punto de por qué también tenemos que orar es porque cuando oramos liberamos el poder de Dios. O sea,
Ya sabemos esto, como decía Juan, hay cosas sencillas, pero saben que algo que usan los judíos y muchas culturas es la repetición. A veces creemos que porque algo es sencillo, ya no, eso sí, ya lo sé. Pero a veces el escucharlo, el reverlo, hace que podamos internalizarlo, que podamos procesarlo, que podamos vivirlo también, ¿no? A veces nos cuesta, a veces la teoría es fácil, pero la práctica va asimilándose a medida que la vamos procesando. Entonces, el tercer punto, ¿por qué oramos? Porque libera el poder de Dios. Cuando oramos, nosotros liberamos recursos celestiales. Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de recursos siempre viene plata a nuestra mente, pero a ver, eso es muy limitado. Lo económico es muy limitado. En el mundo espiritual los recursos son inmensos. Riquezas es otra palabra, otras imágenes que tiene Dios cuando hablamos de recursos, de riqueza. A veces cuando oramos Dios libera, puede ser en algunos casos sanidad, en algunos casos revela los recursos del perdón, los recursos del amor, los recursos de la paciencia, los recursos de hacer cosas que nosotros no tenemos, pero Él sí tiene, ¿sí? Entonces nosotros, como dice la palabra, Él suple todo conforme sus riquezas en gloria. Entonces, eso es importante, ¿no? Que más allá de que orando yo demuestro dependencia, de que orando puedo entregarle a Dios lo que está pasando, aligerar mi carga, también hay algo que se libera, que es el poder de Dios, ¿sí? A ver, a veces Dios hace de una manera que no es la que yo espero, pero eso no significa que su poder no se haya liberado, ¿sí? Él siempre ve la oración del justo y algo se suelta, ¿sí? De parte de él. Hay un versículo, creo que teníamos ahí. Sí, bueno, eso fue el punto Tercer. 1 de orar, que tenía a Sí. su vez 3 subpuntos, y ahora pasamos a un punto 2, que va a ser el segundo. No hay 10 puntos ni hay 15 puntos, así que no se No se preocupen, porque tipo, el apóstol Gustavo tiene 10 puntos y a su vez dentro de cada punto tiene 15 más, y Sí. tipo, son 2 horas y media las prédicas o 3, no baja de eso. Pero bueno, no, esto van a ser 2 puntos y a su vez algunos subpuntos más, pero es eso nada más. El segundo punto es: Jeremías intercedió por su nación. Y acá lo que leímos hoy era: mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Y algo que creo que mencioné hoy es que no tenemos que ver al pueblo de Israel solamente como la nación judía, sino que representa al pueblo elegido de Dios, representa a la nación de Dios, representa a la familia de Dios. Entonces, es como que Dios llevó a orar por su nación, por los problemas que la nación espiritual tenía, que la familia de Dios tenía. Entonces, si bien la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, tenemos que orar, o sea, por nuestro país, o sea, por las situaciones, pero de alguna manera Nehemías tuvo una carga por la nación de Dios, por la nación que es la familia de Dios. Y si nosotros hoy tendríamos que estar en esta situación de Nehemías, yo tengo un pasaje acá que es como que clarifica un poco esto. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Voy a leer en la Dios habla hoy. Y es que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, al servicio de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó al salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Y quiero conectar también esto con Gálatas, capítulo 6, versículo 10 en la NTV. Gálatas, capítulo 6, versículo 10 en la NTV, que dice: por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero dice, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, conectando estos dos pasajes, nosotros tenemos que entender que Jeremías no solo estaba teniendo una carga
por una nación cualquiera, él estaba teniendo una carga por el pueblo de Dios, una carga por la ciudad de Dios o por la nación de Dios, la familia de Dios. Era una carga no solo natural, sino una carga espiritual, por una familia espiritual. Entonces, si bien nosotros en la medida que podemos, siempre tenemos que hacer el bien a todos, como leímos recién, en especial a los de la familia de la fe. Y muchas veces Dios pone esta carga, pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Como decía mi esposa hoy, a veces simplemente hay que saber diferenciar o saber discernir, mejor dicho, qué carga viene de Dios, porque díganme si a veces uno no conecta más con las emociones y ve una persona en necesidad y tiende a ayudarle. Pero muchas veces ayudamos a personas que a veces no quieren ser ayudadas. Muchas veces estamos ayudando a personas que quizás están recibiendo un trato incluso de Dios y por no saber discernir, tal vez queriendo hacer el bien, no estamos siendo guiados por Dios. Por eso, siempre que podamos, hagamos el bien, pero en especial a los de la familia de la fe. Esto es lo que nos enseña la Biblia y es lo que hizo Jeremías. Ahora, fíjense que yo anoté, pero esto ya me adelanté hoy, o sea, ya siempre me adelanto con cosas que después cuando leo ya las dije, pero algo que anoté acá era que Nehemías es. Sí, Jeremías. puse, porque estaba leyendo a Jeremías y anoté ahí Jeremías. Nehemías, perdón, estaba en una posición privilegiada, eso estábamos hablando hoy, y algo que nosotros pensábamos es que todos nosotros nos encontramos en diferentes posiciones. Algunos están trabajando, no sé, en empresas, otros están trabajando como emprendedores, otros están trabajando como freelance, otros están trabajando en, no sé, sí, en relación de dependencia, o trabajan a lo mejor para el gobierno, o trabajan como maestros, o sea, no importa, algunos en farmacia, otros están retirados, o sea, no importa, o jubilados, no importa el lugar en el que estemos, siempre hay un lugar en el que estamos hoy y en el que Dios nos pone y a partir del cual nosotros podemos ser una expresión de Dios. Podemos ser una influencia de Dios como lo fue Nehemías. Y fíjense que él utilizó la posición que tuvo y él oró, lo leímos hoy, él oró o sea, primero oró delante de Dios para tener el favor de Dios, pero después cuando él entendió que Dios era una carga de Dios el restaurar su nación, él oró para tener también el favor en el entorno en el que él estaba. Y fíjense que él no tenía las posibilidades de ayudar a su nación, o sea, desde el punto en que estaba, sin tener el favor del rey. O sea, él no podía salir, él no podía irse a su nación si quería, por la posición que tenía. Sin embargo, si leemos la historia, vamos a ver que el rey le pregunta, ¿por qué estás triste? Entonces, enfermo no estás, pero hay algo que te aflige. Entonces, él le dice, ¿cómo no voy a estar afligido si los muros de mi nación están en ruinas? Los muros y la ciudad de mis padres están en ruinas. Y él entonces le dijo al rey, ¿cómo puedo ayudarte? Y el rey puso a su disposición todo lo que Nehemías le pidió. Y es impresionante porque ahí está el favor de Dios obrando, porque es lo que Nehemías oró. Y él dice, Señor, te pido que haya el favor delante del rey, y que toque su corazón de alguna manera, pero fíjense que nosotros nos encontramos en diferentes lugares. A lo mejor no estamos en el lugar que estuvo Nehemías en su tiempo, pero sí estamos en otros lugares. Y a veces, cuando nosotros nos encontramos con situaciones en las que necesitamos ayudar a alguien y no tenemos los recursos, la capacidad, los medios, pero tal vez la gente que está en el entorno que nosotros nos movemos, sí. Y si hallamos el favor delante de esas personas, ellos pueden ser instrumentos que Dios use para bendecir también a los que están necesitando. Así que podamos, cada uno de nosotros en el lugar donde estamos en este tiempo, ver que somos como Nehemías, somos personas que Dios quiere utilizar para, primero, que llevemos las cargas
de su pueblo, las cargas de los que están a lo mejor pasando por situaciones difíciles. A lo mejor no somos nosotros, a lo mejor no somos nosotros ni es nuestra familia, aunque siempre hay situaciones, ¿no?, a nuestro alrededor bien cercanas, pero quizás sea algo, una carga que Dios pone de alguien muy lejano. A lo mejor sea la carga por una congregación, por un pastor, por una persona, no sé, como el otro día nos contaba Leo, de un alumnito que ya no es más su alumno, pero situaciones diferentes, pero que Dios pone en nuestro corazón, y a lo mejor Dios quiere usarnos como instrumentos para que donde quiera que estamos podamos hallar el favor, podamos lograr que aún el entorno en el que estamos trabaje a favor del propósito de Dios. Aún gente que tal vez no conoce a Dios va a colaborar con el propósito de Dios porque nosotros hallamos el favor con ellos. Entonces no es que, o sea, estemos abiertos a lo que Dios quiere hacer y no nos limitemos a lo mejor a nuestras posibilidades, a nuestros recursos, a nuestras capacidades. Fíjense que si leemos la historia de Nehemías, no era ni constructor, no era, o sea, ni guerrero, o sea, él no tenía ninguna de las características que eran necesarias para el puesto ese, para el que Dios lo estaba llamando, pero Dios lo capacitó y él tuvo la actitud y tuvo la obediencia para responder al llamado de Dios. Sí, pero sobre todas las cosas creo que Nehemías hoy en esta palabra nos representa a nosotros como una generación que está reedificando cosas, ¿sí? Una generación que está reedificando a lo mejor de ruinas de otras generaciones, está reconstruyendo, y algo muy bueno es que Dios, a donde estamos, nos va a permitir hallar favor de los hombres también, no solo favor de Dios, para que podamos ayudar y colaborar con esa reconstrucción que Él quiere hacer, que siempre empieza desde el espíritu. Creo que estamos viviendo en esa etapa, y como decía Juan, quizás vos digas, bueno, pero yo no tengo el dinero, no tengo la forma, no tengo, o Dios a veces te genera una carga de algo, siempre llevarlo a la oración, ¿sí? Primeramente orarlo, porque creo que ahí es el filtro donde si esa carga permanece es porque es de Dios, y entender que como parte del cuerpo, nosotros somos como una pequeña parte del cuerpo hoy, conectados, quizás somos una mano, quizás somos un dedo, no sé, Dios sabe, pero formamos parte de algo más grande, y a veces quizás las pequeñas cosas que hacemos, a veces minimizamos lo que hacemos, pero a veces nuestros pequeños esfuerzos también son parte de una construcción más grande. Recordemos que todo lo grande empieza con cosas pequeñas, o sea, nosotros siempre, como decíamos la otra vez, siempre dimensionamos lo grande cuando haga esto, cuando tengamos acá esto, sí, buenísimo. Pero si empezamos con lo pequeño, también podemos ser los Nehemías que reconstruimos, ¿sí? Cuando todo es pequeñito, también podemos ser los Nehemías. Y lo bueno es que la provisión viene de Dios. Que no solo, porque a veces nos miramos y decimos, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo yo lo puedo hacer? No tengo los recursos espirituales, intelectuales, no sé, quizás Dios te da la capacidad de capacitarte, quizás Dios te da la provisión económica, la provisión, no sé, miles de provisiones como hablábamos hoy, en lo que necesitemos, pero no nos miremos a nosotros mismos, miremos que somos parte de la construcción que Dios está haciendo en este tiempo del reino de Dios. Simplemente eso. A veces Dios empieza con ruinas y termina con una edificación muy poderosa, ¿sí? Así que damos gracias a Dios, porque Él nos vio cuando éramos ruinas y Él siempre creyó en nosotros, sigue creyendo en nosotros, y Él nos ayuda no solo a construir, sino que junta personas, motiva a personas para que la construcción que se haga, en todo lo que hagamos, realmente lleve gloria a Dios. Como decíamos la vez pasada, que Dios se glorifica en que llevemos muchos frutos, ¿sí? Y quizás las situaciones del año, ya estamos en diciembre, hubo pruebas, hubo momentos difíciles, el año que viene traerá otras cosas, pero que podamos permanecer unidos al corazón de Dios es muy importante.
y que estemos construyendo algo espiritual que nació el corazón de Dios, es más importante aún. Así que bueno, cada uno, después vamos a seguir, hay mucho más para profundizar. Hoy queríamos hacer algo cortito, tener un pequeño tiempo de oración cortito, y dejarlos tranquilos ahí, que puedan ir a tener sus tiempos ahí con su familia. Pero a cada uno Dios le va a hablar o le va a marcar una parte diferente, ¿sí? Quizás no todos van a ser las mismas. Sí, es como que Dios, cuando vamos escuchando una palabra, nos subraya una parte, a otro le subraya otra, pero sé que el Dios que nos habla es el mismo, y nos quiere edificando una obra espiritual. Así que no sé si querés Sí, hacer una sí, oración. hacemos una oración y bueno, terminamos después, nos vamos a ver en la semana, esta semana ya el sábado, para tener nuestra despedida del año y vamos a celebrar también ahí el cumple de Laura. Sí. Bueno. Igual los anuncios, cualquier cosa si no olvidamos, porque hoy es domingo en la semana, no podemos olvidar. Mañana, bueno, ahí Mati y el equipo se van a encargar de pasar, porque por lo menos a mí me pasa que necesito volver a ver todo. Pero bueno, no sé si quedó Sí, algo. no, creo que estamos, cualquier cosa si nos olvidamos, Mati, ahí vos nos Sí, recordás. buenísimo. Bueno, Señor, queremos darte gracias por esta Gracias, Señor. noche, por este tiempo de comunión, Señor, y queremos que esta misma carga que hubo en Nehemías Sí, Señor. de llevar las situaciones que a veces vemos, a todos nos pasa que vemos situaciones a nuestro alrededor, a veces vemos situaciones acerca de la iglesia, acerca de pastores, vemos situaciones que a veces no son las que Dios quiere, pero son parte de la realidad y muchas veces, Señor, nos pusimos como en la vereda del frente, a veces quizás no criticamos, pero a veces somos como ese que pasó de largo cuando vio al samaritano, vio tirado a se me fue, bueno, cuando Sí, vio a esta persona necesitada y pasó de largo. Y Señor, a veces nosotros vemos también a nuestro alrededor, vemos situaciones así, y a veces tal vez no criticamos, pero pasamos de largo, Señor, pasamos de largo en nuestra indiferencia, pasamos de largo en nuestro desinterés. Señor, no queremos ser así, queremos ser como fue Nehemías, que tuvo un corazón que sufrió con los que estaban sufriendo a pesar de que él no estaba viviendo esa situación. Y eso tiene que ver con tu corazón, un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de ese amor por el que está sufriendo, como si uno mismo estuviera en esa situación. Señor, oramos para que tu corazón sea a través nuestro, para que tu amor sea a través nuestro, para que tu justicia sea a través nuestra. Señor, muchas veces vemos situaciones de injusticia y en lugar de orar por esas situaciones de injusticia y mucho menos hacer algo por esas situaciones, Señor, a veces simplemente las ignoramos o hasta quizás las juzgamos o las criticamos. Señor, nos arrepentimos de nuestra indiferencia ante aquellas cosas que te cargan el corazón y que te duelen a ti, Señor. Oramos para que lo mismo que carga tu corazón, lo que está en tu corazón, Señor, también esté en el nuestro. Oramos para que podamos sintonizarnos con aquellas cosas que son las que te preocupan y son las que te cargan. Señor, sin querer, a veces los afanes de la vida nos desconectan de lo que está en tu corazón. A veces, Señor, las situaciones de la vida diaria nos desconectan de lo que a ti te importa. Pero, Señor, oramos para que seamos como esa generación de Nehemías que no solo está al tanto interesándose por las cosas de tu nación, Señor, de tu pueblo, sino que además cuando se enteran de algo que no está bien o de algo que necesita ser reparado, Señor, ellos interceden
Ellos lloran por eso, ellos van delante de ti con esas cargas, pero también se ponen en acción para poder ser una respuesta ante esas situaciones. Señor, oramos para hacer respuestas en medio de este tiempo que vivimos, una respuesta a aquellos que están necesitando, Señor, una respuesta para los que están sufriendo, una respuesta para los que tal vez no están en las mismas condiciones que hoy estamos nosotros, que podamos ser la respuesta tuya, Señor, para tu nación, para tu pueblo y para aquellos que necesitan. Sí, Señor. Y sobre todo te damos gracias, Padre, porque sabemos que esta construcción que estás llevando a cabo en nuestras vidas, Señor, está alineada con la oración como base. Y este tiempo que hemos empezado a orar, a interceder, no es casual, no es algo pasajero, no es algo que fue una ocurrencia nuestra, Señor. Sabemos que sumada a esta oración está la construcción espiritual, Señor, es la base. Por eso te doy gracias, porque a veces creemos que hacemos cosas buenas, pero tú estás haciendo las cosas mejores, Señor. A veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad vos estás haciendo detrás de lo nuestro, estás entretejiendo designios, estás entretejiendo planes, Señor, y la oración, este tiempo que nos estamos congregando también a orar, es un tiempo donde está precediendo a la construcción, está poniendo esas bases para la construcción que ya se inició, como hablamos la otra vez. Gracias, Señor, porque a veces nuestro ánimo, nuestra alma, toda la carne, la mente, no nos dicen nada, no nos apoyan, pero nosotros sujetamos nuestras emociones, sujetamos, Señor, nuestra mente a la mente de Cristo, porque sabemos que si vos querés que primeramente la oración sea nuestra base, Señor, y lo que estamos haciendo es algo corporativo, entendemos que estamos siendo guiados por vos. Por eso te doy gracias, porque aún en nuestras debilidades, aún en nuestras cosas, errores más pequeños, minuciosos, vos venís con tu gracia y nos ayudás, nos colaborás, Señor, con todo lo que nosotros no tenemos muchas veces, o con lo que aún no vemos, pero aunque no lo veamos, tu realidad se está construyendo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, a cada una de las familias conectadas y aún las que no se conectaron, Señor, oramos, Señor, que comencemos a ser familias de oración. Quizás hoy digamos, ay, bueno, me falta un montón para llegar a ser una Nehemías. No importa, porque Dios no busca perfecto, Él busca personas con un corazón sencillo, un corazón humilde y un corazón dependiente. Quizás la oración de Nehemías, no sé si duraba 1 hora, o si duraba 40 minutos o 5 minutos, pero algo pasó en ese corazón y Dios lo vio. Yo te pido que seamos personas de oración, pero que tengamos el corazón que tenía Él y que en este tiempo de construcción podamos ayudarnos, motivarnos, porque sabemos que lo que se está construyendo es algo que te favorece a vos, favorece a tu pueblo, a tu nación, y a veces no nos vemos, porque nos vemos como un solo ladrillo, pero cuando vemos desde tu mente, somos un bloque de ladrillos, somos una casa, somos un edificio espiritual, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de los que estamos conectados, Señor. Dejamos la semana en tus manos y descansamos en vos y en todas las riquezas que hay en vos, que suplen todas nuestras carencias, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos. Amén y amén.